Hola, junto a mis compañeros de Voces por la Paz hemos decidido crear este podcast, en donde hablaremos de nuestra Colombia, un país lleno de belleza y riquezas culturales, pero que tristemente se ha visto marcada por los prejuicios y violencia hacia las personas homosexuales. Es por esto que te invitamos a escuchar Un Nuevo Camino, para que puedas evidenciar que con un poco de esfuerzo y valentía podemos construir una Colombia mejor. Hola, soy Carlos y así como muchos he sufrido de abusos y violencia, simplemente por ser gay. Toda mi vida mis padres han tenido pensamientos radicales acerca de las personas homosexuales. Mira en el periódico, salió que mataron a 5 personas homosexuales este fin de semana. Qué bueno. Y ahora habla de que mataron esos fenómenos, ¿no? Uy, no. Qué asco. Gracias a Dios que nuestro hijo no salió así. También tuve que guardar este gran secreto para no decepcionar a nadie, por lo que ingresé a las fuerzas militares. Allí sufrí el abuso de poder. Hacían comentarios como: Curso, venga. Mandemos a la loca, a la marica esa. ¿Cómo es que se llamaba? A Carlos, al gay. Fue entonces donde decidí irme, crear mi propio negocio con mi nueva pareja. Pero todo no es color de rosa, porque allí tomamos la decisión de irnos para Europa. Así como Carlos, existen más casos de abuso contra las personas homosexuales en Colombia. Durante muchos años, la homosexualidad se ha definido como aquella atracción romántica, erótica y sexual que una persona sostiene por otra persona de su mismo sexo. Sin embargo, en el año 1836, en Colombia, estuvo vigente el delito por el acercamiento sexoafectivo entre personas del mismo sexo, que se consideraba abuso y se castigaba con 3 o 6 años de cárcel. Si ambas partes aceptaban su participación, ambas partes eran judicializadas como transgresores de la norma. Tiempo más tarde, en la década de los 70, se empezaron a crear las primeras organizaciones LGBT, donde nace el actual movimiento, y en los 90 se dieron las primeras marchas del orgullo gay. A partir de estos años se fueron creando leyes como, primero, el primer cambio de nombre al otro sexo en la sentencia T-594 del 93, donde Carlos Montaño fue la primera persona en Colombia en cambiarse el nombre por uno del sexo opuesto. Su nuevo nombre fue Pamela. Segundo, no a la discriminación, en la sentencia C-098 del 96. En este año se emitió la sentencia que prohíbe la discriminación a una persona por motivo de su orientación sexual. Tercero, homosexuales en las Fuerzas Armadas en la sentencia C-507 del 99. Este fallo de la Corte Constitucional determinó que la homosexualidad no debe ser considerada como una falta disciplinaria en las fuerzas militares. Cuarto, aprobación de visitas conyugales en las cárceles en la sentencia T-499 del 2003. Se aprueban las visitas conyugales a las cárceles de personas del mismo sexo. Inicialmente fueron casos particulares, pero a partir de 2011 funcionan todos los centros penitenciarios del país. Quinto, sí a los derechos patrimoniales, en la sentencia C-075 de 2007. En este año se les otorgaron a las parejas homosexuales los derechos patrimoniales como heredar y afiliar a las personas al sistema de salud. Sexto, homosexuales pueden adoptar en la sentencia C-683 de 2015. La Corte Constitucional determinó que la identidad sexual del solicitante no puede ser un criterio para definir si la persona puede o no adoptar. Entre el 2017 y 2022, a partir del proceso de escucha, la Comisión identificó y analizó lo que les pasó a las personas LGBTIQ+, en el marco del conflicto armado y sus experiencias particulares, que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Con base a esta labor, se dialogó directamente con 408 personas y se tuvo conocimiento de 369 víctimas, de las cuales 321 dieron su testimonio a la comisión y otras 48 víctimas fueron referenciadas en entrevistas.
De ellas, el 64,2% corresponde a hombres y el 35,8% a mujeres. Como puede verse, las amenazas fueron la modalidad de violencia más frecuente en las víctimas, seguido por el desplazamiento forzado. Esto reafirma una de las situaciones más recurrentes que se identificaron en sus testimonios, que los actores armados solían amenazarlas y desplazarlas de los territorios. Abigail, una mujer trans de Tello Huila, fue víctima de estas por parte del Frente 17 de las FARC en el año 2015, por lo que debió marcharse. Cuando nombraban esa limpieza social en los panfletos, hablaban de la población gay, todos los bisexuales, los transexuales, transformistas, los marihuaneros, los bazuqueros, de todo el mundo. El temor de mi familia era que cuando llegara un panfleto yo saliera, porque de pronto me jodían, me mataban o algo por el estilo. Entonces le decía a mi mamá que yo tenía que simular ser un hombre ante la comunidad, pero que eso me hacía sentir mal. En cuanto a los responsables, la comisión detectó que la mayoría de las violencias de las que tuvo consentimiento fueron cometidas por grupos paramilitares, seguidos de guerrillas y en tercer lugar por la fuerza pública. Cabe notar que un alto porcentaje de las víctimas no identificaba al actor armado responsable. Sin embargo, en algunos de estos casos, el ejercicio de contraste de la información determinó que fueron grupos paramilitares, por lo que el porcentaje de violencias cometidas por este grupo podría ser mucho más alto. Por otra parte, la comisión conoció, por medio del informe Nosotras Resistimos, de Caribe Afirmativo, que las AUC sometieron a esclavitud a varias mujeres trans. Entre 2001 y 2007, los paramilitares llegaban a las casas y las obligaban a atenderlos y a lavar sus elementos. Además, debían buscarles amigas para que tuvieran relaciones sexuales con ellos. Les reiteraban que debían portarse bien porque si no, ellos iban a hacer la mal llamada limpieza de quienes hacían daño a la sociedad. Fueron muy dolorosos los años que estuvieron esclavizadas y vieron cómo atacaban a otras mujeres trans y lesbianas. En el año 2004, Byron, hombre gay que había sido víctima de los paramilitares en el 2000, iba saliendo del bar El Destape Total en el Carmen de Bolívar, cuando dos paramilitares de las AUC lo interceptaron, lo violaron y lo obligaron a practicarles sexo oral. La persecución contra personas LGBTIQ+ en el conflicto armado colombiano. Aunque cada grupo recurrió a prácticas particulares, todos coincidieron en que las perpetuaban porque las personas eran homosexuales. Esto llevó a concluir que, aunque la selección de las violencias es importante para analizar sus fines, todos los bandos persiguieron a las personas de la comunidad. Así, la comisión optó el hecho de la palabra persecución para referirse al conjunto de vejámenes de los actores armados contra estas personas, por motivos relacionados con sus orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género no normativas. A su vez, la utilización de esta palabra en los términos previamente descritos responde a la escucha de los testimonios y a los informes de las organizaciones sociales, como lo manifestó Rafaela. Es triste ver que, por la misma guerra, por la misma persecución, uno pierde sus cosas. Patrón de persecución de la fuerza pública contra las personas LGBTIQ+. La fuerza pública recurrió a detenciones arbitrarias, homicidios, violencias sexuales, tortura, amenazas y ataques a la libertad de asociación con el fin de aniquilar a las personas LGBTIQ+, para reafirmar el poder estatal, lograr resultados en la guerra e imponer controles en la vida civil. En algunos momentos actuó con conveniencia con grupos paramilitares. Este bando se caracterizó por utilizar la autoridad que le otorgaban la institución y la ley, al igual que las herramientas para el ejercicio de sus funciones como armas de detonación, instalaciones y vehículos. Los eventos en los que más aparecían ambos elementos fueron las detenciones arbitrarias. Las personas LGBTIQ+ eran detenidas enredadas en las calles y en sus hogares, como se ve en las situaciones territoriales de los Montes de María y Cali, pues sus identidades se relacionaban con el terrorismo, lo subversivo y la venta, lo que también se observó en los manuales y las directrices del ejército. Durante las detenciones arbitrarias, además, se perpetraban otras agresiones como la tortura y la violencia sexual. Factores socioculturales.
Existen factores socioculturales que llevaron a que los actores armados persiguieran a las personas LGBT en Colombia y que, de no modificarse, siguieran perpetuando esta práctica. En este sentido, la Comisión hizo énfasis en el papel de las representaciones sociales que se han tejido en torno a ellas y que las han asociado con lo indeseable, pecadoras, criminales o enfermas, como se apreció en el relato de Román. Nos dijeron que querían una ciudad libre de gays, lesbianas, trans, todo eso, que éramos la plaga, el parásito de la ciudad. Impactos psicosociales. Los abusos cometidos por los actores armados provocaron en las personas LGBTIQ+, un temor constante a ser violentadas otra vez, aunque ya muchas padecían desde antes el miedo a ser y estar y a visibilizar esos cuerpos e identidades. Esto se volvió crónico y cotidiano. Vínculos afectivos que ayudan al afrontamiento. Los vínculos afectivos han representado la fuerza o el empuje para poder mirar el horror a los ojos y sobreponerse a él. Si bien estas redes de afecto no han sido exclusivas de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, sí adquieren un significado diferente para ellas, pues la soledad, el rechazo y la exclusión son hechos que han vivido con frecuencia. Encontrar con quien compartir el amor, el erotismo y la intimidad ha sido una forma de sentirse menos desoladas y tomar el impulso necesario para salir adelante, como lo expresó Horacio, hombre trans sobreviviente de violencia sexual. El amor que fue condenado por los actores armados fue el mismo que le trajo esperanza y fuerza vital. Por eso, recuperarlo le ayudó a hacerles frente al odio y a la violencia. Ni se le ocurra decir que es gay es una historia del informe final de la Comisión de la Verdad que narra una triste realidad que se vivió y aún se vive en Colombia. Por eso debemos mirar más allá de un prejuicio. Todos merecemos un mejor futuro, un país lleno de paz y armonía, es decir, una Colombia mejor. La paz y la reconciliación son fundamentales para sanar las heridas causadas por conflictos pasados. La Comisión de la Verdad es una herramienta importante para lograr esto, ya que permite a las personas compartir historias y experiencias y buscar la verdad detrás de lo que sucedió. La verdad es a menudo dolorosa y difícil de enfrentar, pero es necesaria para avanzar hacia la paz y la reconciliación. La Comisión de la Verdad nos muestra que la reconciliación no significa simplemente olvidar o ignorar lo que sucedió en el pasado, sino más bien reconocer el dolor y el sufrimiento que se causaron mutuamente. Solo a través del diálogo honesto y la empatía podemos llegar a una comprensión mutua y a trabajar juntos hacia un futuro más pacífico. La Comisión de la Verdad nos recuerda que el perdón y la reconciliación no son una debilidad, sino una fuerza, y que solo a través de la comprensión y la aceptación de nuestras diferencias podemos construir una sociedad más justa y pacífica.